Hechos de la sentencia 760 del 2008, Derecho a la salud. En la presente sentencia, la Corte Constitucional realizó la revisión de 22 acciones de tutela originadas por situaciones en las cuales se identificaron la vulneración del derecho constitucional a la salud en Colombia, donde se invoca la protección del derecho a la salud, concretamente el acceso a los servicios a la salud que prestan las EPS en nuestro país y que son requeridos a diario por los usuarios. Estos 22 casos representan una serie de violaciones recurrentes provocadas por una serie de problemas estructurales presentes en los diferentes niveles del sistema del servicio de salud público colombiano, generados por fallas en la regulación, y por ello la Corte dispuso una serie de reparaciones estructurales. Una de estas lista de fallas que se presentaron con los usuarios fueron las siguientes. Primero, el acceso a los servicios de salud contemplados en el Plan Obligatorio de Salud POS, sometidos a pagos de cuotas moderadoras. El segundo, acceso a los servicios de salud no incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud POS. El tercero, el acceso a los servicios de salud que requieren un menor para el adecuado desarrollo de su vida. El cuarto, el reconocimiento de incapacidades laborales cuando no se cumplen los requisitos de pago oportuno. Quinto, el acceso a los servicios de salud en condiciones de integralidad y dignidad al paciente, el acceso a los servicios de salud de alto costo y el tratamiento de enfermedades catastróficas, como por ejemplo los exámenes y pruebas diagnósticas. Sexto, el acceso a los servicios de salud requeridos por personas que estén vinculadas al sistema de salud, en especial si se trata de menores de edad o personas en edad avanzada o adulta. Acceso a servicios de salud como se refiere cuando personas vivan cerca o lejos del lugar donde se presta el servicio. Y séptimo, la libertad de elección de las personas al elegir la entidad de salud, la cual se encargue de garantizar el acceso y la prestación de los servicios que requiera el usuario y que estén o no incluidos dentro del plan obligatorio de salud, puesto que estas situaciones han generado que las EPS estén realizando cobros indebidos a los usuarios y solicitando el reembolso oportuno de los gastos del servicio médico que no cubre el plan obligatorio de salud. En la sentencia T-760 del 2008, la Corte Constitucional abordó varios casos en los que se invocó la protección del derecho a la salud, concretamente el acceso a servicios de salud que se requirieron en el momento. Estos casos se refieren a diversas situaciones en las cuales el acceso a los servicios de salud requerido fue negado. Otros casos en los cuales algunas EPS pedían el reembolso oportuno de los gastos de un servicio médico no cubierto por el POS. A medida de que estos casos fueron llegando a la Corte, fueron solucionados mediante autos en los que se adoptaron como medidas cautelares las órdenes adecuadas y necesarias para garantizar los derechos de las personas de acuerdo a las reglas jurisprudenciales aplicables. Los casos en cuestión fueron acumulados entre sí para ser fallados en conjunto teniendo en cuenta la unidad temática entre estos. Por lo tanto, la Corte Constitucional confirmó las medidas cautelares adoptadas en cada uno de los casos, reiterando además en la parte resolutiva la jurisprudencia aplicada. En la sentencia T-760 del 2008, la Corte Constitucional resolvió 13 problemas jurídicos, 9 de ellos derivados de casos concretos y 4 atendientes a las fallas de la regulación y vigilancia del sistema. La Corte Constitucional estimó que las actuaciones de las instituciones prestadoras de servicio de salud frente a la negación de tratamientos e insumos médicos vulneraron los derechos fundamentales a la salud, a la dignidad humana y a la vida de los ciudadanos de escasos recursos. Como problemas concretos, la Corte determinó que se desconoció el derecho a la salud cuando una entidad encargada de garantizar la prestación de servicios no autorizó el servicio a las personas que lo requerían porque no podían pagarlo por no encontrarse incluido en el plan obligatorio de salud.
Igualmente se determinó la vulneración al derecho a la salud cuando la entidad no autorizó el acceso de servicios de salud a aquellas personas que no cancelaron el pago moderador de la cuota moderadora que correspondía reglamentariamente, incluso si la persona carecía de la capacidad económica para hacerlo. Otro problema jurídico determinado fue cuando una entidad encargada de garantizar la prestación de los servicios de salud no autorizó los servicios a niños y niñas por el simple hecho de que sus padres o personas responsables no podían cancelar estos servicios, por el hecho de que no se encontraban incluidos en el plan obligatorio de salud o porque la vida o la integridad de estos niños no dependía de la prestación del servicio de salud. Igualmente, se vulneró este derecho cuando las entidades encargadas de garantizar el acceso a una prestación social derivada del estado de salud, como decir las incapacidades laborales, se negó autorizándola porque en el pasado no se cumplió con la obligación de cancelar los aportes de salud dentro del plazo establecido para ello. Igualmente, se determinó que este derecho de salud se vulneraba cuando las entidades encargadas de garantizar la prestación de los servicios de salud, al interrumpir el suministro de los mismos porque ya transcurrió un mes luego del momento en que la persona dejó de cotizar en razón a que ahora era desempleada. Igualmente, las entidades vulneraron el derecho a la salud cuando negaron la afiliación de las personas a pesar de haber cumplido el tiempo necesario para poder trasladarse de EPS, por el simple hecho de que dentro de su grupo familiar existían personas que padecían enfermedades catastróficas y por tanto debían esperar más tiempo para poder trasladarse. Estos problemas jurídicos generales hacen referencia a cuestiones de orden constitucional que tienen que ver con la regulación del sistema de protección del derecho a la salud, que afectan la posibilidad de que se tengan un goce efectivo para las personas. En total se expidieron 16 órdenes de carácter general que le dicen al Estado y a las autoridades en salud cómo deben operar y qué asuntos deben regularse en el futuro para que el sistema de salud mejore. Pues con la sentencia T760 es un punto de partida que resume los principales problemas derivados del sistema de salud desde la promulgación y vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo cual esta sentencia generó una serie de cambios en las estructuras del sistema de salud y gracias a ella se empieza a observar a la salud como un derecho fundamental autónomo. Consideraciones de la Corte. Para dar solución a cada uno de los problemas jurídicos planteados dentro de la presente sentencia, la Corte ha determinado una estructura, la cual se basa inicialmente del derecho a la salud como un derecho fundamental. La segunda parte nos habla del acceso a la salud de calidad de una manera oportuna y eficaz. Y al finalizar ya nos habla de la resolución de los casos en concretos de las acciones de tutelas presentadas dentro del presente proceso. El derecho a la salud como derecho fundamental. La Corte siempre ha protegido el derecho a la salud en conexidad al derecho a la vida y al derecho a la vida digna. Dentro del bloque constitucional se mencionan unas obligaciones como la obligación de cumplir, que requiere que los estados emprendan actividades para promover, mantener, restablecer la salud de la población, asimismo que se adopten medidas propias de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud. Otra obligación es la de proteger, que requiere que los estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías. Existen unas facetas de carácter negativo y facetas de carácter positivo dentro de los derechos fundamentales. Esta clasificación resalta el derecho de que todo derecho fundamental tiene facetas de carácter positivo y facetas de carácter negativo. En efecto, dentro de las obligaciones de respeto, de protección y de garantía derivadas de un derecho fundamental, como lo es la salud, se entremezclan los dos tipos de facetas: obligaciones en las que se demanda hacer algo al Estado o a ciertas entidades privadas responsables
y obligaciones en las que se les demanda dejar de hacer algo. Así, por ejemplo, respetar el derecho a la salud puede implicar no realizar un experimento en contra de la voluntad de una persona, pero también puede implicar tomar las medidas adecuadas y necesarias para deshacerse de los residuos hospitalarios. De otra forma, las obligaciones de protección pueden implicar la elaboración de una completa política pública, por ejemplo, la de vacunación, pero también puede implicar dejar sin efecto una decisión administrativa o una determinada regulación. Violaciones a las obligaciones. En cuanto a las violaciones de las obligaciones derivadas del derecho a la salud, el Comité advierte en la observación que se debe distinguir claramente entre la incapacidad del Estado para cumplir con alguna de las obligaciones y la renuencia para cumplir. Un Estado viola las obligaciones derivadas del derecho a la salud en la medida en que no esté dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que disponga para darle efectividad al derecho. En el caso de que el Estado tenga una limitación de recursos para cumplir plenamente sus obligaciones, tendrá que justificar, no obstante, en que se ha hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos que dispone para satisfacer, como cuestión de prioridad, las obligaciones. Los límites del derecho a la salud. Ejemplos de limitaciones en el acceso a servicio. Como el derecho fundamental a la salud es limitable y por tanto el plan de beneficios no tiene que ser infinito, sino que puede cubrir las necesidades y las prioridades de salud determinadas por los órganos competentes para asignar de manera eficiente los recursos escasos disponibles. La Corte Constitucional en numerosas sentencias ha negado servicios a la salud solicitados por vía de tutela. Por ejemplo, la Corte ha negado los servicios estéticos y entre otros, que lo que hacen es por vanidad satisfacer la necesidad de las personas. Acceso al servicio de salud de calidad de manera oportuna y eficaz, garantizado por el derecho fundamental a la salud. Existencia de un sistema de salud que garantice el acceso a los servicios de salud. La primera condición para poder garantizar el derecho de toda persona al acceso a los servicios de salud en los términos constitucionales es precisamente que exista un conjunto de personas e instituciones que presten tales servicios. Para que efectivamente toda persona pueda acceder a los servicios de salud, al Estado le corresponde por mandato constitucional cumplir las siguientes obligaciones: organizar, dirigir, regular la prestación de los servicios de salud, establecer las políticas para la prestación de los servicios por parte de entidades privadas y ejercer su vigilancia y control, establecer las competencias de la nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Es obligación del Estado definir qué entidades y personas lo pueden integrar y qué labores pueden desempeñar cada uno, cómo pueden los particulares participar en la prestación de los servicios y en qué términos, así como también establecer quiénes aportan al sistema y en qué cantidades. Esto es definir el flujo de recursos del sistema. La Corte ha considerado que un sistema de tarifas para la prestación de todos los servicios de salud en el cual se contemplen las tarifas, incluso para la atención básica, por mínimas que éstas sean, es inconstitucional, en la medida en que la Constitución política obliga al legislador a reconocer una atención básica gratuita del servicio de salud. Esta decisión fue reintegrada anteriormente por la Corte al evaluar la constitucionalidad del sistema tarifario contemplado por la Ley 1122 del 2007, en la cual se consideró ajustado a la Constitución en la medida que no excluye definición de servicios gratuitos en atención básica. El Sistema General de Seguridad Social en Salud como un servicio público esencial. El Sistema General de Seguridad Social en Salud es además un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control estará a cargo del Estado. El Estado desprotege el derecho a la salud cuando permite que existan vacíos o lagunas en la regulación que constituyan en barreras de acceso a los servicios de salud. Ahora bien, no se desprotege el derecho a la salud, sino que se respeta cuando sí existe una regulación aplicable, pero esta se constituye en un obstáculo al acceso a los servicios de salud. Tal situación ocurría, por ejemplo, con la reglamentación de los procedimientos de recobro ante las entidades de Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSIGA, por concepto de suministro de medicamentos no incluidos en el plan obligatorio de salud, que imponían una carga a las entidades que garantizaban el goce efectivo del derecho a la salud a las personas de manera oportuna y eficiente, a la vez que premiaba a las entidades que desconocían el derecho a la salud de las personas, dándoles ventajas.
la entidad que negaba las autorizaciones de los medicamentos autorizados por una persona y luego era condenada a garantizar su suministro mediante acción de tutela, podía recobrar el 100% del valor del medicamento, no incluido dentro del plan obligatorio de salud, mientras que las entidades que autorizaban el suministro de un medicamento a una persona solo podían recobrar el 50% de su valor. Por la diferencia entre este y el valor de un medicamento homólogo contemplado dentro del plan obligatorio, según fuera el caso. Esta regulación era pues un claro incentivo a que las entidades encargadas de garantizar la prestación de los servicios de salud negaran los medicamentos requeridos. Propicia la interposición de acciones de tutela en su contra y con el fin de recobrar la totalidad del valor autorizado y no solo por una parte del mismo. La regulación que es creada por el Estado para garantizar la prestación de los servicios de salud debe estar orientada de forma prioritaria a garantizar el goce efectivo de todas las personas al derecho a la salud en condición de universalidad, eficiencia, solidaridad y equidad. A partir de la expedición de la Ley 1122 del 2007, se crea una nueva institución para regular el sistema de salud, la cual es la Comisión de Regulación en Salud, CREES, que ejerce la facultad estatal de la regulación en el ámbito en salud. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud permanece, pero como ente consultor. Entre otras funciones, corresponde al CREES definir y modificar los planes obligatorios de salud que las entidades promotoras de salud EPS garantizan a los afiliados según las normas de los regímenes contributivo y subsidiado. Otra de las funciones es definir y revisar como un mínimo una vez al año el listado de medicamentos esenciales y genéricos que hará parte de los planes de beneficios, definir el valor de la unidad del pago por capitación de cada régimen. Otro de los ítems que hacen parte del acceso al servicio a la salud en calidad es la pertenencia al sistema y garantía de la prestación del servicio de salud. Esta nos dice que toda persona tiene derecho a pertenecer a un sistema de salud, ya sea un régimen contributivo o subsidiado o por defecto temporalmente como participante voluntario. El Estado tiene la obligación de respetar el derecho a la salud de toda persona, permitiendo que el acceso al sistema de salud sea un acceso sin discriminación alguna. En esa medida no se puede respetar el derecho a la salud estableciendo obstáculos o desproporcionando algunas actuaciones que impidan a una parte de la población acceder al sistema y la prestación de servicios de salud en condiciones de igualdad. En algunos casos podemos ver que por fallas de información o no les dan a todos los usuarios la comunicación que ellos deben tener al inicio cuando se afilian, se puede verificar como una violación de este derecho. Podemos encontrar violaciones tanto por el Estado como por la EPS. El Estado, cuando emiten leyes que no les falta algún tipo de reglamentación adecuada, va en contra de este derecho, y cuando es por las EPS es cuando se niegan o se impide el acceso al servicio de salud por fallas graves en el manejo y registro de la información. En esta sentencia nos habla también de la libertad para escoger las entidades encargadas de garantizar la prestación de los servicios de salud. Como habíamos mencionado anteriormente, se debe dar un conocimiento adecuado y necesario para acceder a los servicios de salud, con el fin de que los usuarios puedan acceder a este con libertad y autonomía. Dentro de esta información se les debe informar cuáles son las probabilidades de éxito y de riesgo que se presentan en los tratamientos y se debe informar cómo se debe acceder a los servicios de salud que se requieren. Las EPS, en el contexto del régimen subsidiado, tienen la obligación de brindar la información y el acompañamiento necesario a las personas, incluso cuando se trata de servicios de salud que se vean requeridos y las entidades no estén obligadas a garantizar. Otro de los ítems es el derecho a que las entidades responsables garanticen el acceso a los servicios de salud con calidad, eficiencia y oportunidad. Estas no se pueden negar a realizar un tratamiento que se ve vulnerado el derecho a la salud gravemente o que esté en juego la vida de esta persona, por el simple hecho de que no hace parte del plan obligatorio de salud. Para determinar si estos tratamientos tienen protección constitucional, existen unas etapas dentro de las cuales inicialmente el concepto del médico tratante. Este concepto puede ser controvertido, pero en la segunda etapa sería que a través del comité técnico
científico de esta entidad encargada autoriza a una persona la prestación del servicio de salud que requiera, teniendo en cuenta si carece o no de la capacidad de cubrir con el aporte que le corresponda en tal caso. Ellos determinan la necesidad que tiene el paciente para que se le realice estos tratamientos. El derecho a acceder a los servicios que se requieran. Toda persona tiene el derecho constitucional a que se le garantice el acceso efectivo a los servicios que requiera. Esto es, servicios indispensables para conservar su salud cuando se encuentre comprometida gravemente su vida, su integridad personal o su dignidad. El orden constitucional vigente garantiza a todas las personas por lo menos el acceso a los servicios de salud de los cuales depende su mínimo vital y su dignidad como persona. La forma en la que se garantiza su acceso al servicio de salud depende de la manera en que la persona se encuentre vinculada al sistema de salud. Y pues como lo hablábamos anteriormente, el concepto del médico científico puede ser un criterio para establecer si el paciente requiere el servicio de salud, pero pues este no es exclusivo como ya lo veíamos anteriormente, puede ser controvertido. Respecto a esto, una interpretación formalista de la jurisprudencia constitucional en materia del acceso a los servicios de salud, con relación a la exigencia de que el médico que ordene el servicio requerido debe estar adscrito a la entidad, puede convertirse en una barrera al acceso. Por eso, cuando ello ha ocurrido, la jurisprudencia constitucional ha considerado que las órdenes impartidas por profesionales de la salud idóneos que hacen parte del sistema obligan a una entidad de la salud cuando ésta ha admitido dicho profesional como médico tratante, así no esté adscrito a su red de servicios. La jurisprudencia constitucional ha tutelado el derecho a la salud cuando el servicio se requiere, por ser ordenado por el médico tratante, pero no así cuando el servicio es útil y el médico solo lo recomienda sin ser indispensable. En tal evento, por ejemplo, ha fijado unos límites al derecho, como lo hablábamos anteriormente, que el derecho a la salud no es algo fijo, sino pues que tiene algunos límites, como son los límites cuando se tratan de tratamientos de belleza o estéticos. Y pues entre otros temas, la Corte ha utilizado esta información para darle solución a cada uno de los problemas jurídicos que se han planteado anteriormente. Ya procede directamente a resolverlo, dejándole unas obligaciones a las entidades prestadoras de salud y al Estado como tal, las cuales veremos a continuación. El fallo de esta sentencia tuvo 3 efectos fundamentales. El primero fue que las 22 personas que instauraron su derecho de tutela fueron reparadas por la violación directa a su derecho a la salud. El segundo fue que el Ministerio de la Salud y otros entes afines están introduciendo lentamente los cambios estructurales para mejorar el servicio. El post modificado fue presentado el 1 de agosto del 2009 y entraría en vigor en septiembre del mismo año. Y finalmente, en tercer lugar, este fallo originó un gran debate académico y político especialmente sobre la sostenibilidad y a la protección del derecho a la salud. La Ley 1751 del 2015 o la Ley Estatutaria es la ley que regula el derecho fundamental a la salud. Esta ley lo que busca es un equilibrio entre el Estado, la sociedad y los entes prestadores de servicios de salud. Esta ley trae una serie de consecuencias y una serie de objetivos encaminados a mejorar la prestación del servicio de salud, donde se vea beneficiada a toda la población colombiana a lo largo y ancho del territorio nacional. El Estado tiene la obligatoriedad de brindar y garantizar la protección de este derecho a la salud a toda la población colombiana, que sin importar su condición social o su etnia a la cual pertenezcan. La sostenibilidad fiscal de este servicio de salud tiene como clave fundamental establecer medidas para que toda la población tenga acceso al servicio de salud y no les sea negado el servicio de salud.
el servicio de la salud. El Ministerio de Salud y la Protección Social han realizado una serie de planes a fin de fortalecer las medidas encaminadas a la prestación del servicio y se establezcan una serie de pautas para que de manera mensual, trimestral o anual se evalúe la prestación del servicio a fin de corregir las fallas que se puedan establecer en este servicio. La integridad de este servicio en la Ley 1751 del 2015 establece que a la hora de prestar el servicio de salud se le debe garantizar al paciente la atención integral, la cual establece el motivo de la consulta, la enfermedad, y se debe garantizar no solo el tratamiento inicial del paciente, sino darle garantías al paciente en su recuperación, en su proceso de rehabilitación de la enfermedad, a fin de que éste tenga una buena salud durante este proceso. No se puede fragmentar el proceso de salud, es decir, no se puede iniciar la consulta, darle salida al paciente sin hacerle el respectivo seguimiento a este paciente y dejarlo sin la atención previa al servicio que se le prestó. La equidad en el sistema, según la ley estatutaria, consiste en garantizar la equidad dentro del sistema de salud. Y para ello el Estado ha adoptado una serie de políticas a fin de garantizar este servicio y lograr la reducción de la desigualdad entre la población y lograr garantizar la prestación de un mejor servicio y garantizar la calidad de vida de la comunidad. Los deberes y derechos de los pacientes son una de las nuevas garantías que la Ley 1751 establece, ya que es la primera vez que la población o los pacientes van a tener una garantía a este servicio dada por parte del Estado para que puedan acceder de manera eficiente a un servicio de salud. La atención primaria consiste en priorizar la atención a aquellas personas de grupos de entre niños, niñas y adolescentes y grupos de ancianos, y lograr un servicio selectivo en donde el servicio de salud se preste según las necesidades de esta población y no se le puede negar el servicio de salud a estas personas ni realizar cobros excesivos por parte del cuerpo médico. La autonomía médica hace referencia, según la Ley 1751, a que los profesionales de la salud tienen la autonomía suficiente para brindar y establecer el tratamiento adecuado a la patología del paciente cuando acude al servicio de salud. En caso de que el personal de salud sea negligente con la prestación del servicio, estos serán sancionados de acuerdo a la ley según sea el caso correspondiente para cada uno. De igual manera, hay que garantizar una serie de mejoras en la prestación del servicio de salud a fin de obtener esa satisfacción que es la salud del paciente. Las políticas farmacéuticas hacen referencia a que de acuerdo al nuevo plan de salud se van a establecer una serie de cobros que deben ser establecidos en un esquema de cobros según el rango en el cual se encuentre el paciente. Y la ley estatutaria es la que determina qué clase de nivel va a tener cada paciente para prestar la atención que éste requiera en el momento que sea necesario. A fin de lograr un equilibrio en la prestación del servicio y las garantías en salud que se le van a brindar a este paciente. Y el ejercicio y la aplicabilidad de esta ley 1751 consiste en brindar mejores garantías en el servicio de salud a la población colombiana. La ley estatutaria en salud, la ley 1751 del 2015, también establece unas garantías y mecanismos de protección del derecho fundamental a la salud.
Esto quiere decir que el derecho fundamental a la salud comprende el derecho que tienen las personas de participar en las decisiones adoptadas por los agentes del sistema de salud que le afecten o le interesen. En cuanto a la participación en las decisiones del sistema de salud, las personas pueden participar en la formulación de la política de salud, así como en los planes para su implementación. Participar en las instancias de deliberación, veeduría y seguimiento del sistema. Participar en los programas de promoción y prevención en salud. Participar en las decisiones de inclusión y exclusión de los servicios. Participar en los procesos de definición y prioridades de salud. Y participar en la evaluación de los resultados de la política en salud. En cuanto a las prestaciones de salud, en la ley se establece que el sistema garantiza el derecho fundamental a la salud a través de la prestación de servicios y tecnologías, estructurados sobre una concepción integral de salud, que influyan en la promoción, la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y rehabilitantes de sus secuelas. También se establece en la ley una prohibición de la negación de la prestación de servicios, o sea que no debe existir limitantes ni barreras para que las personas puedan acceder adecuadamente a los servicios de salud. Por lo tanto, el Gobierno Nacional definirá los mecanismos idóneos para controlar el uso adecuado, racional de dichos servicios y tecnologías de salud. Como la salud es un derecho fundamental autónomo, este seguirá amparado por la acción de tutela, es decir, que cualquier persona puede acceder a ella cuando considere que su derecho ha sido vulnerado. Los recursos públicos asignados a la salud no podrán destinarse a financiar servicios o tecnologías en los que se advierta algunos como un propósito cosmético o de que no exista una evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica, que no haya sido autorizado por la autoridad competente o que se encuentre en una fase de experimentación o que estos servicios tengan que ser prestados en el exterior. En cuanto a la sostenibilidad fiscal, el Ministerio de Salud y de Protección Social divulgará anualmente las evaluaciones sobre los resultados de goce efectivo para los elementos de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad. Pues a partir de estos resultados se deberán diseñar e implementar políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones del servicio de salud. Por lo tanto, el Estado debe promover los recursos necesarios para garantizar el derecho a la salud a través de sus fuentes de financiación y hacer los ajustes presupuestales pertinentes para evitar que hayan desequilibrios financieros, al tiempo que vela también por el sistema sea sostenible económicamente en el tiempo. Y pues cabe anotar que los recursos de la salud no se pueden destinar o para otros fines o desviarse. O sea, lo que quiere decir que los recursos de la salud son inembargables. Capítulo 3. Profesiones y trabajadores de la salud. Artículo 17. Autonomía profesional. Se garantiza la autonomía de los profesionales de la salud para adaptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tienen a su cargo. Esta autonomía será ejercida en el marco de esquema de autorregulación, la ética, la relacionalidad y la evidencia científica. Se prohíbe todo constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional que atente contra la autonomía de los profesionales de la salud, así como cualquier abuso en el ejercicio profesional que atente contra la salud del paciente. La vulneración de esta disposición será sancionada por los tribunales u organismos profesionales competentes y por los organismos de inspección, vigilancia y control en el ámbito de sus competencias. Parágrafo. Queda expresamente prohibida la promoción u otorgamiento de cualquier tipo de prebendas o dádivas a profesionales y trabajadores de la salud en el marco de su ejercicio laboral, sean estas en dinero o en especie por parte de proveedores, empresas farmacéuticas, productoras, distribuidoras o comercializadoras de medicamentos o de insumos, dispositivos y equipos médicos o similares. Artículo 18. Respecto a la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud. Los trabajadores y en general el talento humano en salud estarán amparados por condiciones laborales justas y dignas con estabilidad y facilidades para incrementar sus conocimientos de acuerdo con las necesidades institucionales. Capítulo 4, Ley 1751 de 2015. Política para el manejo de la información en salud.
con el fin de alcanzar un manejo veraz, oportuno, pertinente y transparente de los diferentes tipos de datos generados por todos los actores en sus diferentes niveles y su transformación en información para la toma de decisiones, se implementará una política que incluya un sistema único de información en salud, que integre los componentes demográficos, socioeconómicos, epidemiológicos, clínicos, administrativos y financieros. Los agentes del sistema deben suministrar la información que requiera el Ministerio de Salud y Protección Social en los términos y condiciones que se determinen. Artículo 20. De la política pública en salud. El Gobierno Nacional deberá implementar una política social de Estado que permita la articulación intersectorial con el propósito de garantizar los componentes esenciales del derecho, afectando de manera positiva los determinantes sociales de la salud. De igual manera, dicha política social de Estado se deberá basar en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y su atención integral, oportuna y de calidad, al igual que la rehabilitación. Artículo 21. Divulgación de información sobre el progreso científico. El Estado deberá promover la divulgación de información sobre los principales avances en tecnologías costo efectivas en el campo de la salud, así como el mejoramiento en las prácticas clínicas y las rutas críticas. Artículo 22. Política de innovación, ciencia y tecnología en salud. El Estado deberá establecer una política de innovación, ciencia y tecnología en salud, orientada a la investigación y generación de nuevos conocimientos en salud, la adquisición y producción de las tecnologías, equipos y herramientas necesarias para prestar un servicio de salud de alta calidad que permita el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Artículo 23. Política farmacéutica nacional. El Gobierno Nacional establecerá una política farmacéutica nacional, programática e integral, en la que se identifiquen las estrategias, prioridades, mecanismos de financiación, adquisición, almacenamiento, producción, compra y distribución de los insumos, tecnologías y medicamentos, así como los mecanismos de regulación de precios de medicamentos. Esta política estará basada en criterios de necesidad, calidad, costo-efectividad, suficiencia y oportunidad, con el objetivo de mantener la transparencia en la oferta de medicamentos necesarios para proteger los derechos fundamentales a la salud. Una vez por semestre, la entidad responsable de la expedición del registro sanitario emitirá un informe de carácter público sobre los registros otorgados a nuevos medicamentos, incluyendo la respectiva información terapéutica. Asimismo, remitirá un listado de los registros negados y un breve resumen de las razones que justificaron dicha determinación. El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Salud y Protección Social, estará a cargo de regular los precios de los medicamentos a nivel nacional para los principios activos. Dichos precios se determinarán con base en comparaciones intencionales. En todo caso, no podrán superar el precio internacional de referencia de acuerdo con la metodología que define el Gobierno Nacional. Se regularán los precios de los medicamentos hasta la salida del proveedor mayorista. El Gobierno Nacional deberá regular el margen de distribución y comercialización cuando éste no refleje condiciones competitivas. Artículo 24. Deber de garantizar la disponibilidad de servicios en zonas marginadas. El Estado deberá garantizar la disponibilidad de los servicios de salud para toda la población en el territorio nacional, en especial en las zonas marginadas o de baja densidad poblacional. La extensión de la red pública hospitalaria no depende de la rentabilidad económica, sino de la rentabilidad social. En zonas dispersas, el Estado deberá adoptar medidas razonables y eficaces, progresivas y continuas, para garantizar opciones con el fin de que sus habitantes accedan oportunamente a los servicios de salud que requieran con necesidad. Artículo 25. Destinación e inembargabilidad de los recursos. Los recursos públicos que financian la salud son inembargables,
tienen destinación específica y no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente. Artículo 26. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. En las instituciones dedicadas a la prestación de servicios de salud, el régimen presupuestal debe ser amplio, autónomo y ágil, estar siempre acorde con las necesidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Como bien es sabido, la Ley 100 de 1993 es la ley marco del Sistema General de Seguridad Social y busca en Colombia se tengan instituciones prestadoras de servicios en salud eficientes. Para alcanzar lo anterior se requiere de una modernización de la administración, exigiendo que las instituciones cuenten con sistemas de contabilidad, de costos, de presupuestos y de control-gestión apropiados, así como con la participación ciudadana de una manera descentralizada. Lo anterior implica cambios profundos en el orden nacional, departamental y municipal de tipo político, social y económico que conllevan a replantear procesos y procedimientos en la prestación de los servicios en los sistemas de información y en el sistema financiero. Los presupuestos nacen de la necesidad de arbitrar recursos para desarrollar planes, programas y proyectos para atender el gasto público, en este caso la salud, y de ahí su importancia en el sector de la prestación de servicios de salud. La normatividad que rige al Sistema General de Seguridad Social en Salud está establecido fundamentalmente en el Decreto 115 de 1996, que rige como estatuto orgánico del presupuesto para las empresas industriales, comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. Entre los principios del presupuesto del Sistema General de Seguridad Social en Salud se establecen de conformidad al artículo 2 del Decreto 115 de 1996, que reza así: los principios presupuestales son la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la coherencia macroeconómica y la homeostasis presupuestal. La estructura del presupuesto del Sistema General de Seguridad Social en Salud establece que las empresas sociales del Estado, su presupuesto contempla los siguientes aspectos generales: un régimen presupuestal autónomo, favorabilidad sobre normas de contratación, se le da tratamiento como empresa industrial y comercial del Estado. Se deben acatar las metas financieras establecidas por la nación y su ente territorial. Las ESES están obligadas a presentar estados financieros e información presupuestal a entes competentes. Se aplican todos los principios presupuestales establecidos en el Decreto 111 de 1996, a excepción del principio de inembargabilidad. El presupuesto de las ESES o del Sistema General de Seguridad Social en Salud está conformado por el presupuesto de ingresos, el presupuesto de gastos y unas disposiciones generales. En cuanto a las disposiciones generales, son las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del presupuesto y regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expidan, es decir, para cada vigencia se establecerán las respectivas. En cuanto a los principios de gestión fiscal del Sistema General en Salud y de conformidad con la Ley 1751 del 2015, el principio de eficacia se establece cuando el sistema de salud debe procurar por la mejor utilización económica y social de los recursos, servicios y tecnologías disponibles para garantizar el derecho a la salud de toda la población. Igualmente, el principio de eficacia en la presente ley se debe realizar las evaluaciones sobre los resultados del goce efectivo del derecho fundamental a la salud en función de sus principios y sobre la forma como el sistema avanza de manera razonable y progresiva en la garantía al derecho fundamental de la salud. Igualmente,
se deben de adoptar la regulación y las políticas disponibles para financiar de manera sostenible los servicios de salud y garantizar el flujo de los recursos para atender de manera oportuna y suficiente las necesidades en la salud de la población. Es decir, que el Ministerio de Salud y Protección Social divulgará evaluaciones anuales sobre los resultados del goce efectivo del derecho fundamental a la salud en función a los elementos esenciales de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad. En cuanto al principio de equidad, el Estado debe adoptar políticas públicas dirigidas específicamente al mejoramiento de la salud de personas de escasos recursos, de los grupos vulnerables y de los sujetos de especial protección. El principio de destinación aplicable a la Ley 1751 del 2015 hace referencia a que los fondos que se giren a las entidades de salud deben ser utilizados única y específicamente en la prestación del servicio de salud. No pueden ser utilizados en otras cosas diferentes que no sea el garantizar el servicio. Principio de transparencia. Para que se cumpla ese principio dentro de la Ley 1751, establece que cada entidad prestadora de servicio de salud es responsable de emitir un informe de carácter público sobre la evaluación de los indicadores del goce efectivo del derecho fundamental a la salud que deberá ser presentado a todos los agentes del sistema. Principio de responsabilidad. Todas las entidades, tanto como el Estado o las prestadoras de salud, son responsables de garantizar el servicio a los usuarios. Por otro lado, también son responsables de emitir la información adecuada a estos con el fin de evitar inconvenientes más adelante. Principio de anualidad del gasto público. El Estado debe emitir unos recursos los cuales deben ser ejecutados en cada vigencia fiscal. La vigencia fiscal dice desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Unidad presupuestal. Tanto gastos como ingresos se deben ver reflejados dentro de un documento llamado presupuesto en cada entidad. El principio de inembargabilidad hace referencia a que los bienes del Estado son inembargables. Se exceptúa a la Ley 1571 de 2015 de conformidad a su artículo 25, en el que dice que la destinación e inembargabilidad de los recursos públicos que financian la salud son inembargables, porque tienen una destinación específica y no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente. Con la aparición y rápida propagación del coronavirus en Colombia, el presidente de la República decretó estado de emergencia social y ecológica en territorio nacional mediante el decreto 417 del 17 de marzo del 2020, lo que obligó al gobierno nacional a tomar medidas inmediatas que coayuden a la mitigación y prevención del coronavirus o COVID-19. Es decir, que el presupuesto general de la Nación de la vigencia fiscal del 2020 ahora tendrá otra destinación, específicamente a mitigar el COVID-19. Por tal razón, el Ministerio de Salud implementó medidas complementarias como el saneamiento financiero del sector y operaciones de endeudamiento para que las IPS y las EPS o otras prestadoras de servicio de salud puedan enfrentar la emergencia por coronavirus. Igualmente, en decreto 512 del 2020, el Gobierno Nacional, a causa de la emergencia sanitaria, le permite a los alcaldes y gobernadores disponer de sus recursos del presupuesto para tomar medidas extraordinarias frente al COVID-19. En cuanto a los ordenadores de gastos, deben reportarse los planes de emergencia a ejecutar mediante los recursos ordinarios o extraordinarios destinados por parte de la entidad territorial o la contención del COVID-19. Asimismo, debe discriminar la fuente de los recursos y las acciones que llevará a cabo. Del mismo modo, se debe reportar
los contratos suscritos en el marco del plan de intervenciones colectivas con la AES y demás organizaciones donde se especifique las acciones a ejecutar relacionadas con la atención, mitigación y control de la epidemia por el COVID-19. Por lo que surge la celebración de contratos estatales de forma directa bajo la urgencia manifiesta. Frente al cumplimiento de las exigencias legales para la celebración de contratos de forma directa, teniendo en cuenta el problema de salud pública actual, los ordenadores de gastos deben declarar la urgencia manifiesta mediante el acto administrativo correspondiente y verificar que los hechos y circunstancias que se pretenden atender con esta declaratoria se adecúen a una de las causales señaladas en la Ley 80 de 1993 y se relacionen en forma directa con la declaratoria de calamidad pública. Asimismo, se debe determinar la idoneidad de quien celebra el contrato y así como verificar que el valor del mismo se encuentre dentro de los precios del mercado de bien. Y finalmente, se debe dejar constancia de las condiciones del contrato en la declaratoria de urgencia manifiesta y especialmente de aquellas que resulten sustanciales, objeto, plazo, valor, obligaciones y forma de pago, entre otros. Hoy nos encontramos con la tesorera de la AES, Manuel Alberto Fonseca Sandoval, la doctora Diana, que nos hablará un poco de la creación del presupuesto de esta entidad. Buenas tardes, doctora Diana. Buenas tardes, Joanita. Mi nombre es Diana Pulido y soy la tesorera de la Empresa Social del Estado, Manuel Alberto Fonseca Sandoval. Muchas gracias. Iniciaremos hablando un poco del principio de legalidad, de cómo por qué leyes está conformado este presupuesto. También nos gustaría que nos contaras un poco sobre en qué época se creó la AES o a partir de qué año empezó su funcionamiento y a través de qué acto administrativo inició. Bueno, la AES se creó mediante el acuerdo número 008 del 4 de junio del 2003, porque antes era una unidad administrativa y pertenecía al municipio. Entonces, a partir de esta fecha se creó como empresa social del Estado y se creó bajo el acuerdo 08, que se lo emitió el Consejo Municipal, y pasó a ser una entidad descentralizada. O sea que directamente ustedes manejan ustedes tienen la facultad de manejar su propio presupuesto, ¿verdad? Sí, es independiente al municipio, entonces solo se maneja totalmente, es ajeno al municipio. Okay. ¿Qué más leyes tienen en cuenta a la hora de realizar el presupuesto? Bueno, este presupuesto se basa bajo la ley 715 del 2001 y de acuerdo a esa ley pues se le hacen los ajustes necesarios al presupuesto. Entonces, más que todo, pues bajo esa ley no se rige para la creación del presupuesto. La gerente de la AES hace un proyecto de acuerdo, lo pasa a la junta directiva para que la junta directiva lo estudie y se entre a discusión y después de que sea aprobado, la junta directiva hace el acuerdo de aceptación de ese presupuesto para la vigencia siguiente. Ok, o sea que tú me estás hablando que la competencia para la aprobación del presupuesto la tiene la junta directiva, ¿verdad? Sí, la junta directiva es quien aprueba el presupuesto y si no, pues a ellos dirán si toca hacer alguna modificación o están de acuerdo con lo que la gerente. O sea, eso haría parte de la discusión para la aprobación del presupuesto. Sí, claro. ¿Por quién está conformada la junta directiva de acá? La junta directiva está conformada por el presidente, que en este caso viene siendo el alcalde, la secretaria, la gerente o gerente de la empresa social del Estado, un representante del área asistencial, que en este caso soy yo, la tesorera, un representante del área asistencial, acá es el jefe de enfermeros, y un representante de la Alianza de Usuarios, que ese representante es elegido por las EPS del municipio. Ok, entonces en total serían por 6 personas estaría conformados de la junta directiva, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Algo que tiene que ver dentro del presupuesto es los gastos. ¿En esta actividad tiene gastos de inversión y gastos de funcionamiento? No. ¿Qué tipos de gastos tiene esta actividad? No, acá únicamente hay gastos de funcionamiento, porque esta es una AES de primer nivel, entonces es una AES muy básica, el presupuesto es muy básico y solo se manejan gastos de funcionamiento. Ok, o sea que si ustedes tienen que hacer de pronto algún tipo de mantenimiento, alguna obra de pronto escaleras o de la adecuación de escenarios, ¿cómo hacen?
Inicialmente se hace a principio de año, se pasa un plan de mantenimiento a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud nos aprueba ese mantenimiento, porque obviamente esto no, la doctora no puede hacer ningún mantenimiento a la ESA sin aprobación de la Secretaría de Salud, porque tienen que venir a verificar dónde se va a hacer y por qué se va a hacer. Ok, pero ese rubro, ese dinero tiene que estar reflejado en algún rubro dentro del presupuesto, ¿no? Sí, en el presupuesto hay un rubro especial que se llama mantenimiento hospitalario y ese tiene otro subrubro que se divide en equipo biomédico e infraestructura. ¿Cómo hacen para limitar ese rubro? O sea, del presupuesto y el presupuesto general se le saca el 5%, ese 5% es asignado a mantenimiento y el mantenimiento se divide en mantenimiento en equipo biomédico y en mantenimiento en infraestructura. Y todo ingreso, digamos, que reciba la ESE, que no esté reflejado en el presupuesto, a todo ingreso toca sacar el 5% y adicionárselo a mantenimiento. ¿Cómo qué tipos de ingresos no se han reflejado dentro del presupuesto? El ingreso por convenios con la gobernación, que en este caso sería el de iluminación pública, convenio con la alcaldía, que es el plan de intervenciones colectivas llamado PIC, o convenios extras que hasta su momento un gerente. A todos esos convenios se les saca el 5% y se le adiciona al presupuesto. En su defecto, digamos, si en el presupuesto se deja una parte de ingresos por contratos de capitación, si ese tope de ingresos no se cumple, también tocaría hacer una reducción. Aunque también entraría hacia la reducción de mantenimiento. Hablaste de lo de los convenios y los porcentajes para el rubro. Digamos, ¿qué ingresos tienen fijos? ¿Cuál se llama el presupuesto? El ingreso fijo, solo contamos con los contratos de capitación, con las CAPB, que son las EPS del régimen subsidiado, que se manejan aquí en el municipio, y que en este caso solo tenemos con familiar, una EPS y medio más. Esos son contratos de capitación que hace la gerente cada año y bajo ciertos criterios se pacta con el monto mensual que nosotros tenemos que facturar para que ellos nos paguen un porcentaje de eso. O sea, que esas EPS directamente les cambian a ustedes o a través del ministerio. No, de la CP, el giro entra directamente por el ministerio. El ministerio es quien directamente le hace el giro a la ESA. A la que no esté directamente con las EPS no se entiende. Sí y no, porque digamos a ellos toca presentarles unos informes mensuales que si uno no cumple unas metas, ellos glosan parte de esos niveles. Entonces toca estar en continuo contacto con las EPS, se les deben hacer auditorías si cumple o si no cumple, y ellas avisan o autorizan al ministerio si el giro sale completo, toca hacerle un glosa, por lo generalmente si no se cumple con las metas pactadas de los contratos. Ok, este presupuesto del que hablábamos anteriormente, ¿en qué época más o menos se presenta la junta directiva? Se presentan terminando la vigencia, es decir, para la vigencia del 2020 el presupuesto se presenta ante la junta directiva en noviembre. Tiene que ser con previa antelación al siguiente fiscal para que la junta directiva tenga tiempo de la discusión del presupuesto. Si todo está bien, inmediatamente se aprueba. Y como el presupuesto rige a partir del 1 de enero de cada vigencia, pues para esa época ya tiene que estar aprobado el presupuesto. Pues ya de este presupuesto que maneja aquí la ESE, ¿qué más tiene? Este se divide solo en ingresos y gastos y su disposición en general. No se maneja proyectos ustedes no manejan, pero manejan el plan anual de adquisición. Sí, ese sí se maneja, se presenta 31 de enero de cada mes máximo. Ok, o sea que al no tener, digamos, ese banco de proyectos, ustedes no tienen los gastos de funcionamiento, ¿verdad? No solo se manejan de funcionamiento. Solo eso no es el primer nivel. Ok.
Gracias. Vamos a hablar ahora del principio de unidad presupuestal. Este principio pues nos habla de que todos los ingresos y gastos deben de estar dentro del presupuesto. Me imagino que en esta entidad también se maneja así. Sí. Otro principio que manejamos es el principio de unidad de caja. Pues la caja no se maneja. Pues se maneja una caja menos, pues muy básica. Pues este principio que aquí nos habla nos dice que todos los ingresos entran como a un solo fondo común donde después se designan a tratar, digamos, cada necesidad que se va a utilizar de importo tanto dinero o algo así. O sea, no, pues todos los dineros, digamos, tienen su destinación específica. Pues está destinado a cada rubro y de acuerdo a la necesidad del gasto se va descartando del rubro que necesitemos. Otro principio es el principio de anualidad. Normalmente nos habla de que todos los contratos que se hacen en la entidad se inician con un corte de 1 de enero a un corte de 31 de diciembre. ¿Aquí manejan eso o cómo? No, sí, todo contrato se elabora en 1 de enero y máximo hasta 31 de diciembre. Y no se maneja después de vigencia, no, únicamente de la vigencia. O sea, hay unas excepciones dentro del principio de anualidad, de las cuales las vigencias futuras y otras que son reservas y cuentas por pagar. Ustedes reservas no manejamos, cuentas por pagar muy esporádicas, no siempre tenemos cuentas por pagar. Entonces no manejamos, sino solo es básico. O sea, que todo se liquida a 31 de diciembre, cumplen con este principio sin excepciones. Sin excepciones. Hay otra excepción que nos habla de vigencia expirada, pasivos y libres, donde nos dicen de que tal vez si hay algunas cuentas por pagar que no tuvieron registro presupuestal o algo así, la entidad no tiene como sustento como cancelar esas cuentas y por lo tanto se tienen que iniciar algunas acciones para que, digamos, los contratistas afectados digamos, que no los puedan cancelar, presentan esas acciones con el fin de que la entidad directamente les cancele. No, acá se saca la disponibilidad del registro y se cancela a 31. O sea, no se deja. No se deja vencer, todos tienen orden con su registro y su. Todo tiene disponibilidad y registro. Esta vigencia expirada a partir de diciembre nos habla de que todas las entidades dentro de su presupuesto deben tener un rubro, donde dice, puede ser eso que se llama así como tal vigencia expirada a partir de diciembre, o una que diga sentencias o conciliaciones. Aquí tienen este rubro. Sí, se manejan de sentencias y conciliaciones porque a veces tiene procesos judiciales, entonces ese se deja un monto X para esas demandas. Normalmente las demandas por qué se presentan. O sea, por personas que hayan trabajado con cooperativas, que en su momento se contrataba por cooperativa, pero ya no, porque las cooperativas lo descumplieron, entonces demandaron a la ESE. O sea, son demandas por aprehensión laboral. Por aprehensión laboral, sí. Y no son por vigencia expirada a partir de no. Listo. No siento más, le agradezco, doctora Diana, por su tiempo y por su información. Muchísimas gracias.